Hola, espero que estén muy bien. Vamos a hablar de la dependencia emocional o la dependencia afectiva. Muchas veces pensamos que amamos al otro cuando en realidad estamos desde el miedo. Cuando hay miedo hay sufrimiento. ¿Cómo superar, por ejemplo, una ruptura, una separación? Es muy difícil, ya que para el ser humano, cuando uno se separa, cuando uno se divorcia, puede ser tan doloroso como el hecho de perder un ser querido, un familiar. O sea que la separación de pareja implicaría también un periodo de duelo, un periodo de luto. Bueno, antes de todo, hay que saber que hay mucha diferencia entre necesito estar contigo y muchas veces digamos eso, yo te necesito, o esperamos esa media naranja, o esperamos ese príncipe que nos vamos a salvar, o esa princesa que nos va a tratar como un rey. Está muy bien, pero no hay personas perfectas. Y si yo justamente proyecto esa necesidad hacia el otro, no me hago cargo de mí misma, estoy esperando que alguien me ayude o que alguien me venga a hacer conocer esa felicidad cuando en realidad la felicidad se encuentra primero en mí. ¿Tá? No puedo pretender que el otro me haga feliz, sino sería como entregar mi felicidad al otro. De la misma manera, tampoco no soy responsable de la infelicidad del otro. Cada uno se hace cargo de sus emociones y de sus sentimientos. Nosotros somos responsables de la manera como nos sentimos. Por ejemplo, si una amiga entra en mi casa y me dice, tu casa, qué lío que es, tengo dos opciones como para poder reaccionar. O la primera es que ni siquiera me toca lo que están diciendo, puedo reír, decirle sí, pero en realidad no me afecta, no me toca. O si no, me puedo sentir ofendida, que le diga no, eso no importa, y me puedo sentir muy herida y muy triste por el comentario de mi amiga. Cuando me siento triste, cuando me afecta lo que me dicen los demás, es que me apretan un botón en lo cual me demuestran que yo tengo que trabajar porque soy responsable de lo que siento. Cuando yo estoy triste, cuando yo tengo ansiedad, cuando yo tengo rabia, es que hay algo en mí que me provoca eso. Lo que me dice el otro, lo que hace el otro, resuena en mí para que yo reaccione así. Ahora, bueno, muchas veces en realidad sufrimos también porque pensamos, y eso es una creencia que tenemos con el inconsciente colectivo, pensamos que en realidad para ser feliz o para lograr su vida o para lograr su vida con su pareja, tenemos que estar durante toda la vida. Los abuelos dicen a veces, pero ustedes no aguantan nada. Bueno, me parece que la vida está para ser feliz, no para aguantar situaciones inaguantables, ¿está? Y sentirnos mal. Entonces, claro, necesitamos vivir en presencia. Y la pareja, como todas las relaciones, son lugares de aprendizaje. Son estos vínculos, me enseñan cómo yo me estoy tratando a mí misma. ¿Ok? Entonces el propósito de la pareja es mostrar la sombra que hay en mí que no había visto para poder evolucionar. Y podemos evolucionar una semana, un mes, un año, 10 años, toda la vida, pero no importa. Primero, no ponerle límite de tiempo, porque eso nos frustra, eso nos estanca. Y realmente, ¿por qué? Eso es una convención, ¿no? De que digamos que tengamos que
durar toda la vida, para toda la vida. Antes era un poco más difícil porque ya las mujeres no tenían mucha dependencia económica, por así decir algo, así que para independizarse era medio complicado. Nosotros no somos víctimas. Hoy podemos elegir perfectamente las personas con las cuales queremos estar. Entonces, no estancarnos en el papel de víctima, no sentir que justamente somos una víctima o que no tenemos poder o que nos están haciendo tal o tal cosa. No, me están haciendo eso, pero tiene su razón de ser y es una tremenda y fantástica oportunidad para que yo pueda entender, conocerme mejor y así superarme, crecer, evolucionar, cambiar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tenemos adentro de nosotros una niña, un niño interior, y cuando sufrimos, en realidad el que está lastimado es ese niño interno. Entonces hemos aprendido gracias a nuestros padres, ¿no? Que nos han enseñado con toda la buena voluntad del mundo que el amor era condicional. Yo te quiero si tú traes buenas notas. Yo te quiero si tú te comportas bien. No llores, no patees. Entonces hemos aprendido a moldear nuestro comportamiento para complacer a los demás. Hemos aprendido a callar nuestras necesidades, a esconder y reprimir nuestras emociones para tener una posición de sumisión, podríamos decir, al frente al otro. En realidad el otro nos viene a demostrar lo que nosotros tendríamos que aprender. Es un fiel espejo, es un fiel reflejo de lo que nosotros somos. Así, por ejemplo, si mi pareja me engaña, si me miente, bueno, me puedo preguntar en qué medida me estoy mintiendo a mí misma. ¿En qué medida me estoy engañando a mí misma? Cuando siempre, por ejemplo, ¿no? favorecemos el otro, siempre ponemos en prioridad las necesidades de los demás, ¿cómo podemos pretender que los demás nos pongan a nosotros como una prioridad, por ejemplo? No, yo no puedo recibir del exterior lo que no me estoy dando y eso tiene que ver mucho con la autoestima y con el amor propio. Si yo no me amo, si yo no me hago respetar, si yo no me hago un lugar, ¿cómo puedo pretender que el otro me dé ese lugar? Si yo ni siquiera tomé el tiempo de saber cuáles eran mis necesidades. ¿Ok? Entonces tenemos como algunos programas o algunas creencias, a veces inconscientes, que podría corresponder a lo siguiente. Amar es sacrificarme. Amar es anularme, olvidarme de mí. No llores, no patees. Sea gentil, sea cariñosa, saludes, ¿ok? Cuando en realidad no queremos, por ejemplo. Puedo también tener la creencia inconsciente de que amar es sufrir. Si, por ejemplo, tuve violencias en mi casa, que sean violencias verbales o físicas, que vi mis padres en situaciones de violencia. Bueno, voy a cristalizar el pensamiento de que amar es sufrir. Y después, ¿cómo podría tener una relación sana o armoniosa? Es casi imposible cuando no tomo conciencia de lo que he vivido. ¿Cuáles son mis programas inconscientes? ¿Qué mecanismos de defensa hacía yo para poder atraer el afecto de mis padres? Yo, por ejemplo, siempre estaba enferma. Porque cuando yo estaba enferma, al menos alguien se preocupaba de mí. Aunque no sea mi madre,
Bueno, no iba a la escuela, estaba con gente que me cuidaban, que me daban dulces y me encantaba. O sea que asocié el hecho de estar enferma a recibir un cuidado. Y es la razón por la cual a veces escuchamos en parejas de muchos años, al momento de separarse, hay uno que se enferma mucho o uno que tiene un cáncer. ¿tá? Porque también inconscientemente es una manera de quedarse con el otro. Pero en realidad, cuando moldeo mi comportamiento y cuando hago todo para el otro porque pienso que soy una buena persona, entonces te priorizo, te acompaño siempre mientras yo no quiero, te hago el shampoo, te hago la limpieza, te hago la cocina, hasta a veces puedo tener sexo mientras yo no tengo ganas. Puedo prestar dinero mientras realmente no me sale del corazón, pero ¿para qué? Para retener al otro. Y poco a poco me voy a hacer el indispensable para el otro, de tanto ayudarlo. En mi cabeza pienso que eso es porque soy buena persona, pero en realidad es un mecanismo de manipulación para retener al otro. Me hago la buena persona, pero al final realmente tengo miedo de que esa persona se vaya o le deseo lo mejor. Bueno, les propongo pensar un poco sobre eso. Si tienen preguntas sobre la dependencia emocional, puedo contestar. Les digo hasta pronto y un abrazo de luz.